recibimos esta misericordia con mucha humildad, con todo el compromiso y la disposición, Señor, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras debilidades y imperfecciones. Aquí estamos, Señor, buscando tu rostro, Señor, aprendiendo a conocerte cada día más. Y venimos aquí, Señor, a adorarte con todo nuestro ser, a rendirte culto, Señor, porque tú eres el único dador que se merece, Señor, el único Señor que se merece todo de parte nuestra, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprenderte, a entenderte, Señor, a conocerte más, Señor, para que podamos vivir más para ti. Gracias, Jesús. Vamos a Mateo 13, versículo 24. Versículo 24. La semana pasada vimos la parábola de la semilla. Pudimos mirar cómo el Señor, a raíz de una pregunta que le hicieron los apóstoles sobre por qué le hablaba parábola a la gente, pues nos dio una gran enseñanza, o varias enseñanzas en esa sola respuesta que le dio. Y luego que le responde eso, le da la interpretación de esa parábola. Dije también que de todas las parábolas que Jesús usó, son pocas a las que Él directamente le dio la explicación. Vimos la semana pasada una, hoy vamos a ver otra, que también está enmarcada dentro de esta conversación, está enmarcada dentro de esta importancia. Ahí mismo en el versículo 24, dentro de este mismo contexto que ya vimos la semana pasada, y si usted no lo ha escuchado, que nos sigue por las redes sociales, que nos sigue, le invitamos pues a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a compartir, a mirar estas enseñanzas, que si ha sido de bendición para usted, pues seguramente va a ser de bendición para otros más. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Fíjense que lo dije la semana pasada y yo lo vuelvo a repetir. El tema central de Jesús en su ministerio durante 3 años y medio, o sea, el tema que más abordó en sus enseñanzas fue el reino del cielo. O como lo dice la Reina Valera, el reino de los cielos. Es igual. Y dice acá, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Fíjese que aquí exactamente nos describe cómo opera el enemigo de nuestras almas, cómo opera el enemigo del reino de los cielos, cómo opera el enemigo de la cruz de Cristo, cómo operan los enemigos del Evangelio. Aprovechan, dice acá que el enemigo vino mientras los trabajadores dormían. Por eso es que Satanás se aprovecha cuando la iglesia duerme, cuando la iglesia está descuidada, cuando la iglesia está relajada, porque ahí es donde él aprovecha para sembrar hierbas malas, me dice esta versión. Creo que la Reina Valera dice cizaña, si no me equivoco, entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Bien, esta es la parábola.
luego Jesús habla de otras parábolas, pero en el versículo 36, de ahí mismo de Mateo 13, Él da la explicación de esta parábola. Versículo 36. Luego de hablar de esta parábola, da otras mucho más corticas. Y luego explica esta parábola inicial del trigo y la cizaña, o del trigo y la maleza, como dice esta versión. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. No podemos creer que porque tenemos una vida, un devocional, no somos lo suficientemente humildes como para reconocer algo que no entendamos. Tengamos siempre la humildad de decir: Señor, no entiendo tu enseñanza. Dígalo con toda honestidad en su devoción. Precisamente si usted está orando más, si usted está buscando más, usted tiene que ser más humilde porque usted se va a topar con cosas que usted no entiende, o que tiene un entendimiento incorrecto, o que tiene un conocimiento parcial sobre eso. Pero haga como los apóstoles. Y mire que los apóstoles andaban con Jesús las 24 horas. Andaban con Él todo el día y toda la noche, en todo momento. Y aquí hubo un punto donde tampoco entendieron la enseñanza. Y es que hay otra particularidad de las parábolas que nos permiten decir muchas cosas con pocas palabras, porque hay muchos símbolos en el medio. Entonces cuando mi Señor hablaba con demasiado símbolo, hasta los mismos apóstoles quedaban como palitos en grama. Yo no entendí qué fue lo que dio el maestro, pero vamos a preguntarle más adelante. Evidentemente esta fue otra parábola en la que ellos dijeron: no entendimos. Y si nosotros no entendimos que estamos contigo, esa gente que te escuchó, menos. Así que por favor, explícanos a nosotros qué fue lo que dijiste, qué fue lo que quisiste decir con esa parábola. Y Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Si usted no lo sabe, se lo digo. Las veces que Jesús se refería a sí mismo en los evangelios era en tercera persona. El Hijo del Hombre era su frase favorita para hablar de sí mismo. El Hijo del Hombre. Y fíjese que lo ponen con H mayúscula. Hijo del Hombre. Era una forma en la que Él se refería a sí mismo. Es decir, hablando de sí. Él está diciendo aquí que el agricultor que siembra la buena semilla es Él. ¿Por qué? Porque Él nos trae el Evangelio, Él nos trae el reino de los cielos, Él nos trae el camino al Padre, Él nos trae la verdad a seguir. Y el campo es el mundo. Es decir, Cristo vino al mundo, al morir por los pecados. Y la buena semilla representa a la gente del reino, es decir, a los que son suyos. Él vino a establecer el reino a través de ¿qué? De su iglesia. Entonces, esa buena gente es ¿quién? La iglesia, conformada por personas gentiles y por judíos. Y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno, las personas que no son regeneradas, las personas que están y viven y se deleitan en el pecado, en la inmundicia, que se oponen abiertamente al reino de los cielos. Versículo 39. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Mi Señor dijo a través de los apóstoles que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos ha demostrado a través de las Escrituras que Satanás es muy astuto y muy hábil, y aquí nos lo deja muy claro en esta parábola, que se aprovecha de los momentos bajos, descuidos, ligeros, de relax, como usted lo quiera poner, para venir y sembrar la cizaña. Entiéndase aquí cizaña como todo aquello que es contrario al reino de los cielos. Es un símbolo que abarca toda la plenitud de la maldad, de la corrupción, del pecado, del inmundo, de lo que no es santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque Él se opone completamente. Se parece mucho al trigo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo le invito a usted a meterse en internet. Gracias a Dios porque tenemos el internet hoy día y nos permite muchas cosas. Entre esas hay muchos videos donde muestran un trigo
una ramita, o mejor dicho, una espiga de trigo y una espiga de cizaña. Y sorprendentemente, de verdad, que son muy parecidas. A la distancia parece ser lo mismo, pero cuando usted se acerca y usted detalla y usted observa ambas, usted va a notar la diferencia. Yo me sorprendí la primera vez que yo lo vi, porque si no es porque la cámara la tengo prácticamente cerca, yo no noto las diferencias, aparte de que la persona estaba indicando cuáles son las diferencias para que no solamente pudiésemos verlas, sino entenderlas. Y de verdad, que ya una vez que tú tienes ese conocimiento, tú logras ver la diferencia, pero a la distancia o a media distancia no se nota la diferencia. Pareciera que todo es trigo. Increíble. Y eso es lo que Jesús está hablando acá, porque recordemos que Él está usando un concepto que la gente conoce. La gente de esa época era mucho de la agricultura, así que le entendían muy bien esto. Los apóstoles lo entendían, aunque la mayoría eran pescadores, pero era lo cotidiano. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno, y el enemigo que sembró la maleza entre el trigo, es el diablo. Y la cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Quiero decir una cosa, muy pocas veces en las Escrituras se nos mencionan a los ángeles. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, usted lo puede ver. Sobre todo ya al final, en Apocalipsis, que es donde vemos un poco más su presencia, ¿no? Y es precisamente porque en Apocalipsis se nos relata que los tiempos finales, lo que va a ocurrir, ese proceso final. Y tiene sentido porque mi Señor dice acá que los cosechadores son los ángeles. Si usted ha leído un poco el Apocalipsis, o todavía no lo ha leído, hay 21 juicios que se van a desatar. Uno es lo que dice Apocalipsis. Están representados simbólicamente también en sellos, en trompetas y en copas. Son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 3 por 7, 21. Y en cada uno de ellos está involucrado un ángel. Es lo que nos dicen las Escrituras. El ángel derramó la copa, el ángel tocó la trompeta, se abrió el séptimo sello y salió un ángel para no sé dónde, y el ángel de no sé qué. Y tiene sentido, porque mi Señor dice acá que esos cosechadores son los ángeles. Son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Así será en el fin del mundo. Aquí hay otra alusión simbólica a lo que es el infierno, al momento de destrucción final de los malvados. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Si bien es cierto, y esto lamentablemente afecta a la iglesia, porque entre la iglesia hay cizaña también. Y va a haber una purificación, va a haber una separación final entre unos para un lado y otros para otro lado. Y aquí esto lo voy a pegar con otro símbolo que usó mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús habla de ovejas y habla de cabras. Dice que las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Y dice también que las ovejas están de su lado derecho y las cabras de su lado izquierdo. Esto es muy simbólico y yo lo voy a explicar por qué. Porque siempre lo que está del lado derecho en las Escrituras es lo que está conforme, es lo que Dios aprueba, es lo que Dios bendice, es lo que Dios respalda. Por eso dice las Escrituras que Jesús se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Es para que usted vaya entendiendo y conociendo los símbolos de las Escrituras. Que las Escrituras tienen muchos símbolos y hay que entenderlos y comprenderlos. Todo lo que encontramos ahí tiene un propósito para nosotros. Entonces, cuando vemos el lado derecho, dice las Escrituras, que Jesús le va a decir a unos: véngase de este lado, a ustedes no los conozco, apártense de mí y pónganse del lado izquierdo. El lado izquierdo es todo lo contrario, evidentemente. Es lo que Dios no aprueba, es lo que Dios rechaza, es lo que Dios está en desacuerdo, es lo que le molesta a Dios. Así que ahí están las cabras. Ahí van a estar el trigo, ahí va a estar la cizaña, mientras que el trigo, la oveja, lo que Dios aprueba, están del lado derecho. Fíjense cómo Dios nos habla a través de las Escrituras. Fíjense la importancia de entender y comprender todos estos símbolos para poder entender mejor lo que el Señor nos quiere decir. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Fíjense aquí ahora lo interesante. Esto tiene que ver mucho con
el momento de la venida de Cristo. Si bien es cierto que Pablo nos enseña que los que están en Cristo resucitarán primero y nos reuniremos con Él, con Él y con los demás en el cielo, podemos decir entonces aquí también que aquí ocurre esto en simultáneo. Mientras que unos están resucitando de entre los muertos, porque están en Cristo primero, para reunirnos con el Señor con un cuerpo glorificado, los ángeles están reuniendo de entre los vivos, los que escucharon el toque de la trompeta, y los que se mantienen del lado derecho, las ovejas, los que son trigo, los está separando de los que son cizaña. Y se los están llevando. Y aquellos también están siendo apartados para algo. No es que simplemente están siendo dejados porque sí. Están siendo apartados para algo. Están siendo reunidos, amarrados, es decir, unificados para ser quemados. Y esta a lo mejor no es la parábola más motivadora que para muchos desde el punto de vista humano que nos da Jesús, pero esto es muy esperanzadora para todos aquellos que por misericordia y que por gracia estamos en este camino. Sigue siendo motivadora de igual manera, solo que hay que verlo con los ojos del Espíritu para poder recibir esa motivación. Pero para los que están en la carne, para los que andan en el puro pendiente de la superficialidad materialista que Dios provee, esto no es nada alentador. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow. Bueno, y usted sabe lo que esto quiere decir. El infierno, que para muchos parece mentira hoy día, no pareciera convencerles esto. Aquí mi Señor deja muy claro que van a ser arrojados al horno ardiente. ¿Para qué? Para sufrir, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Lo interesante de esto es que Jesús está hablando de esta forma, enmarcado dentro de un solo tema, el reino de los cielos. Jesús aborda en el capítulo 13, ya le voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parábolas. Y de las 6 parábolas, la temática es una sola, el reino de los cielos, con diferente énfasis, con diferente enfoque, abordando aspectos diferentes del reino de los cielos. Comenzó con la parábola del sembrador, que la vimos la semana pasada, el agricultor que salió a sembrar la semilla, y ahora aquí se lanza otra, que a lo mejor, como ya lo dije hace un momento, no será la más bonita de todas sus parábolas, pero también está abordando algo importante. Está indicando entonces que va a haber una separación, que el reino de los cielos no se identifica con todo, que todo aquel que porque haga vida dentro de la iglesia no quiere decir que sea parte del reino de los cielos, ni mucho menos entonces que forme parte de las ovejas, ni mucho menos que realmente sea reconocido como iglesia. Esto hay que tenerlo claro. Esto no es nada agradable, quizás, como ya lo acabo de decir, pero esto es así. Esto tiene... A ver, déjenme un momento a ver si lo encuentro acá. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Pero ahí, este pasaje lo amplía Lucas en 13, aquí está como que dice un poco más resumido, pero en Lucas 13, versículo 27, vamos a ampliar mejor esto que estamos leyendo. Ok, no, vámonos, perdón. Igualito, esta vez lo voy a dejar ahí de tarea para que usted lo lea, porque hay una coherencia y una concordancia con lo que acabamos de leer.
Pero el que yo estoy ampliando, que tiene mucho que ver con Mateo 13, está en Mateo 25, versículo 31. Tómenlo también como referencia Lucas 13, 27, porque igualmente el evangelista está mencionando estas palabras de Jesús, pero el que está ampliado es Mateo 25, versículo 31. Dice acá Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Fíjese que en Mateo 13, el Señor dice que cuando venga el tiempo de la cosecha, los ángeles van a venir y van a separar al trigo de la cizaña, a la cizaña la van a amarrar y la van a echar. Y la van a echar en el fuego. Porque en el versículo 21 dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Mateo 13, 41. Y en Mateo 25, 31 nos dice que el Hijo del Hombre, Jesús, cuando venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, se va a sentar sobre su trono. Fíjense que esto es una ampliación, podemos tomarlo, que complementa la parábola de Jesús. Dice acá, todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, lo que dije hace rato. Lenguaje simbólico, lo que está a derecha es lo que está aprobado y lo que está a la izquierda es lo que está reprobado. Dice acá que todas las naciones se van a reunir en su presencia y él los va a separar. ¿Cómo los va a separar? Ya lo vimos anteriormente. Los ángeles van a hacer esa chamba. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, te alimentamos, o con sed, te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿Te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí. ¿A quién le va a decir esto? A los de la izquierda, a los que están reprobados, es decir, a la cizaña, a los que van a ser amarrados para ser echados en el horno que arde. Fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Sí, el infierno no fue creado originalmente para el hombre, el infierno fue creado originalmente para Satanás y los ángeles rebeldes y caídos. Pero debido a la condición de pecado, por causa del pecado, el pecado es castigado fuertemente y ahora pues el hombre sufre esas consecuencias terribles. Dice aquí que son malditos, que están a la izquierda, es decir, que están amarrados. Fíjense cómo en el lenguaje de Mateo 13, versículo 40, dice, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y aquí dice, versículo 41, y de Mateo 25 ahora, luego el rey se dirigirá a los de ¿qué? A los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, les digo la verdad,
cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Fíjense entonces cómo esta parábola se nos complementa de la boca, de parte del mismo autor, de Mateo, con unos capítulos más adelante. Nos da mucha más información que podemos anexar, que podemos pegar, si usted lo quiere ver, con Mateo 13, sobre esta explicación que nos da Jesús. Esto quiere decir entonces, porque el apóstol Mateo no está inventando nada, él simplemente lo que está es vaciando la información, siendo inspirado por el Espíritu Santo a recordar estas enseñanzas y a plasmarlas acá para nosotros. Entonces esta parábola del trigo y la maleza definitivamente que nos da mucha más iluminación sobre lo que es el reino de los cielos. La importancia que tiene de ser trigo, de estar del lado derecho, de hacer lo correcto, lo que es justo según nuestras fuerzas, según nuestras posibilidades, y de ser esa buena semilla. Porque dice acá que la buena semilla representa en Mateo 13, representa a la gente del reino. Yo pregunto, ¿tú y yo estamos siendo personas del reino? ¿Estamos siendo realmente buenos representantes del reino de los cielos? Y aquí yo no me voy a enfatizar solamente en las acciones que Jesús nombra, porque esto lo hace un político, que por cierto, ahorita en mi país comenzó la campaña política. Y hay cualquier cantidad de candidatos, porque hay un gentío de candidatos ahora en mi país, y usted lo va a ver a muchos de ellos en las redes sociales haciendo muchas de las cosas que dice Jesús acá. Entonces no es simplemente la acción de ir a visitar a un preso, no es simplemente de aparecerse en el hospital y darle algún tipo de ayuda al enfermo, no es simplemente poner un campamento para ayudar a los que no tienen casa ahorita, que por cierto hay una parte de mi país que está fue afectada por uno de los tornados y hay un poco de gente que no tiene casa. Porque si es así, entonces esos políticos que están haciendo eso, entonces ya ellos están asegurados de la revolución. Tenemos que ver más atrás, más allá, detrás de las acciones, las motivaciones, la naturaleza con la que se hacen las cosas. A eso es a lo que se está refiriendo Jesús. No simplemente a las acciones en sí. Porque si no lo repito, muchos de estos políticos, que por cierto, mucha gente no los quiere, entonces ya tienen, como que decimos, el cielo asegurado. Y no es así. Porque mi Señor dice acá que tú, pues, le dieron de beber al que tenía sed, al que era hambriento, al que estaba desnudo, al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que ver, como yo lo vimos la semana pasada, la intención detrás, la enseñanza detrás de las acciones. Que Jesús lo que está diciendo aquí es que fueron personas que manifestaron el carácter, el fruto del reino de los cielos. ¿Cuál es ese fruto? La imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es generoso, Dios es rico en misericordia con aquellas personas que no se lo merecen. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa forma, manifestamos esa generosidad, y voy más allá, aunque ni siquiera nos den las gracias, aunque nos quieran manipular, aunque se quieran aprovechar de nosotros, y eso no nos cohíbe a nosotros de manifestar ese carácter, tú estás siendo trigo y no estás siendo cizaña. Eso es lo que tenemos que ver, iglesia. Cuando somos misericordiosos con aquellos que en la carne a muchos les cuesta ser misericordiosos, porque no se lo merecen. Es que estamos nosotros siendo personas del reino. Eso aquí es lo relevante, eso aquí es lo importante. Porque vuelvo otra vez a Mateo 13, versículo 38. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. Usted sabe que estamos en un mundo caído, en un mundo malo, en un mundo que yo honestamente a veces veo cosas en las redes sociales que me sorprenden. Yo digo, wow, Señor, ¿hasta dónde tú vas a permitir la perversión y la corrupción de la humanidad? Porque ahora hoy día se ven una serie de cosas que de verdad uno dice a veces, ya, mucho internet por hoy, porque de verdad son cosas que asustan, que sorprenden, que impactan de una forma negativa.
Y dice acá entonces que los ángeles son los cosechadores, Mateo 13, y tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Entonces es mirar realmente si nosotros estamos siendo personas del reino. Tú y yo estamos siendo personas del reino. Podemos considerarnos que somos esa buena semilla que Jesús vino a sembrar. Nos consideramos nosotros. Hagas esa pregunta de forma reflexiva. Permita que el Espíritu Santo alumbre su corazón. Porque si usted se pone usted mismo a juzgarse, quizás vas a ser autoengañado por tu propio corazón. Pero permita que el Espíritu Santo alumbre, te meta la lupa y puedas ver tu propia condición. ¿Estamos siendo nosotros realmente, me han dicho, en el 37 del 25, esas personas le dirán al Señor en qué momento nosotros no te ayudamos, no te vestimos, en qué momento? O sea, Jesús le está diciendo, es que ustedes no manifestaron el carácter de alguien del reino de los cielos. No lo manifestaron. Y fíjese, yo no estoy ahora diciendo de forma directa o indirecta que la iglesia no haga labor social, que la iglesia no se ocupe de los necesitados. Honestamente, le voy a decir esto, históricamente la iglesia es la que más ha ocupado de los necesitados. Para que usted entienda esto, que no es poca cosa. La figura de los ambulatorios, de los hospitales, de centros de asistencia de salud, originalmente nació en núcleos, en comunidades cristianas perseguidas por el Imperio Romano. Ahí fue que nació. ¿Por qué? Porque muchos cristianos prefirieron ocuparse de los romanos que eran desasistidos por su gobierno en tiempo de plagas muy fuertes. Prefirieron ellos exponer su vida a enfermarse y a morir con tal de mostrarles misericordia a los necesitados, a los ateos, a los paganos de los romanos, para que conocieran el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hizo eso? Evidentemente eso trajo consecuencias, porque muchos hermanos en la fe murieron. Pero el número de personas del Imperio Romano que se convirtieron en la fe cristiana fue quíntuple veces, 5 veces superior a los muertos por la plaga de los cristianos. Es decir, la muerte de los cristianos por exponerse a atender a esos enfermos hizo que muchos de ellos se sanaran y que muchos de ellos terminaran convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque fue un acto de misericordia desinteresado totalmente con el único fin de mostrar el Evangelio de Cristo. Eso ocurrió. O sea, te lo voy a poner así en estos tiempos. Es como que si ahorita que hace unos años venimos de 2 años de pandemia, que todo el mundo que está prohibido, que no nos podemos reunir, que todo el mundo en su casa, que esto, que lo otro. Y es como que si una buena parte de la iglesia cristiana en X país no le hubiese importado contagiarse de COVID y hubiese salido a atender a los más necesitados y a los más desasistidos en ese tiempo. Eso evidentemente iba a causar un impacto negativo en la iglesia, porque muchos se iban a enfermar y a lo mejor muchos se iban a morir. Pero esa muestra desinteresada de parte de la iglesia por aquellos que lo necesitaban iba a traer una gran cosecha al reino de los cielos. Es exactamente lo mismo si hubiese pasado hoy día. Y eso es lo que se está refiriendo Jesús aquí. Me viste enfermo y me ayudaste, tú preso y me asististe. O sea, no te importó tu bienestar con tal de mostrar el fruto. De eso se trata. Ese es el punto que tenemos que nosotros mirar acá. Y ese es el eje central de esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Somos entonces nosotros cizaña o somos nosotros trigo realmente? Eso es lo que tenemos que mirar, porque de eso se trata esta parábola. De esto se trata el escrito del apóstol Mateo en Mateo 25, que nos complementa muy bien cómo va a ser el tema del juicio. Que no se trata simplemente de decirle, Señor, pero que yo hice esto, que yo hice lo otro, porque si entonces los políticos son los primeros que tienen un ticket VIP para ir al cielo. Porque como les encanta en campaña política repartir electrodomésticos, comida, ponerle el techo a la casa de fulanito, que si lo otro que vamos a meter al hospital, pero después se desaparece. No aparece más nunca por ningún lado. Pero realmente sus obras son malas, porque detrás lo que hay es egoísmo, lo que hay es un interés, hay una soberbia de que los vean. Eso no es el fruto de una persona del reino de los cielos, porque Cristo es humilde, Cristo es desinteresado. Cristo ayuda muchas veces, aún sabiendo que ni siquiera las gracias se la van a devolver. Ese es mi Señor Jesús.
Y así quiere que actuemos nosotros. ¿Para qué? Para que seamos trigo. Volviendo otra vez a Mateo 13, dice entonces que tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, versículo 40, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto, rechinar de dientes. Evidentemente esto no va a ocurrir de forma a criterio personal. Ellos van a esperar la orden de mi Señor Jesús de cuando ya tengan toda la cizaña reunida, que es de la orden, para que sean arrojados, sean ejecutados. Así como lo vemos en Mateo 25, que le dice a ustedes: pasen al gozo eterno, pasen al reino de su Padre. Pues los ángeles van a esperar para echar los otros al juicio. Y dice acá el versículo 43 de Mateo 13, ya para ir terminando: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es decir, esa es la recompensa. Para eso fuimos puestos. Y todo el que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Esto es una forma de Jesús decir: preste mucha atención a esta parábola, medite en ella, reflexione, ore, humíllese en base a esta palabra. No es menos que las demás parábolas de mi Señor Jesús, no es menos importante. Todas y cada una de las palabras de mi Señor Jesús son importantes para nosotros. Y hoy día que estamos en tiempos finales, más aún. Amén. Así que esta parábola del trigo y la cizaña es bastante interesante cuando lo vemos de esta forma. Bueno, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú iluminas nuestro entendimiento para comprender mejor tus enseñanzas, para que podamos vivir y amoldarnos a ellas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, con lo que no entendemos, ayúdanos con lo que nos cuesta poner en práctica, Señor. Tú eres nuestra mejor asistencia, Señor, porque tú transformas nuestra vida, Señor, y nos das el poder y la capacidad para vivir para ti, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a aquellos que van a mirar este video en diferido, para que esto sea de bendición, para que esto llegue a muchas más personas, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Señor, bendice a aquellos que también están acá, bendice a la obra de sus manos, Señor, provéles todo lo que necesiten, Padre. Aquellos que traen para bendecir tu nombre, Señor, con el fruto de sus manos. Gracias, Jesús.